Estos dignatarios son Xomimitzin y Ahuexotzin Acolhua. Xomimitzin, el venerable tobillo herido con flecha. Ahuexotzin Acolhua, el venerado Acolhua Ahuexotzin. Para nombrar al personaje de la derecha, primero leemos el contenido Cuautli Ihuitl, plumas de águila. Después, lo que las contiene, que es Pantli, bandera. Y al final, la partícula reverencial Sin, el venerado. Es el venerado Cuaupan, bandera de plumas de águila. En el otro personaje sería, según las leyes de lectura, Ocelo Ehuatl, piel de ocelote, de la cual, para leer, solo usamos las 3 primeras sílabas, ocelo. De Pantli nos quedamos con una sola sílaba, pan. Al final, emitimos la partícula de respeto, sin. Así formamos la palabra Ocelopantzin, que traduciríamos por el respetado bandera de piel de ocelote. Cuaupantzin y Ocelopantzin representarían las 2 grandes órdenes militares, la de los caballeros águila y la de los caballeros tigre. El nombre de este personaje, Acacitzin, está compuesto por una planta de carrizo, Acat, y por un animal, Citli, que quiere decir liebre, pero que también significa abuela. Su nombre se lee Venerado Carrizo de Liebre o Venerado Carrizo Viejo. Hemos leído los nombres de estos 2 personajes. Ocelopantzin, Acacitzin. Ahora sabemos que el interpretador puso sus nombres equivocadamente. Deben ser así. El nombre de este personaje está formado por los siguientes elementos mínimos. Un maguey, met, que muestra su raíz, tlalnéhuatl. Cintli, es trasero o fondillos, pero también cimiento o principio. Y la partícula reverencial, tzin, metzineutzin. Con él se completa esta rueda de consejo que suponemos deliberando. ¿Para qué? Es probable que sea el momento de la elevación de este personaje al supremo cargo. Ipantenochtitlan, Intlacatachcau, Inachitachcau, Inachihueixtoc, Intlahueycachihualistli, Tenochtzin. En Tenochtitlan, el hombre principal, el más importante, el más grande, es el gran y venerado Tenochtzin. Intlapalixnesti, Es el de la pintura facial gris. Intzonhueyac, Moiztaquiltia, Onhuetztica y Panicuitlapan. El de los largos cabellos atados con un nudo blanco cayéndole sobre la espalda. Inhueixahuitl, Iztacnacochtli, Au, Ixcochichiltic. El de los grandes adornos, blanco en la oreja y rojo en el rostro. Todo esto transcribe el nombre de un alto cargo religioso, el supremo sacerdote, el Güey Tlamacasqui, o sea, el que merece servir en el templo, el elevado, el grande. In Iztactilmaeltia, Iquechtepotz, Icatlaixnepanoli, Itenyowal. El del manto blanco, anudado detrás del cuello, con doble contorno y franjas. In Mota Istiixi, Au, Mocacocopinqui. El que muestra las uñas de los pies y sus pies descalzos. In Hueitiopiscatzin, In Hueitlatuani, Hueipili, In Hueipilcayot, In Hueitecuyot, In Hueitecenmitki. Es el gran sacerdote, el jefe supremo, el Güey Tlatuani, el gran noble de alta nobleza, el gran señor y el gran juez. In
xutlatoa, in ixutlatol, in itlatol tlazontli. Es el que habla azul, el de la palabra turquesa, del precioso hablar. La acción de emitir la voz se escribe con este verbo, tlatoa. Tenochtin está hablando. El glifo contiene el color turquesa, es decir, que Tenochtin es el del hablar precioso, el que habla el náhuatl. Si aparece un personaje hablando así, es el que habla arenoso. Se trataría de un extranjero que no habla bien el náhuatl. Si el color de la vírgula fuera rojo chile, estaría enojado. Es Tenochtin, el venerado Tenochtli, la tuna del nopal que crece sobre la gran piedra, el que al ser elegido le fue impuesto el nombre del lugar prometido. Habla delante de todos, ya como Hueytlatuani, como soberano poderoso, pero también en su condición de Hueytlamacasqui, o gran sacerdote. Justamente tras él está sentado Metzineutzin, el que guió la peregrinación. Su nombre se sitúa directamente sobre su cabeza y es claramente más alto que el de Tenochtin. Están reunidos bajo la ocasión del Grupo Central, el más importante conjunto glífico por tamaño y posición. La gran piedra sirve de basamento al gigantesco nopal y se asocia con él como conjunto plástico, como grupo de sonidos y palabras aglutinadas. Los dos forman el nombre del lugar, Tenochtitlan. Es Tenochtitlan la Grande, cuya lectura metafórica sería: en medio de las abundantes tunas en flor del nopal que crece sobre la gran piedra. Inepantlan Huayitlali, En el centro de la tierra grande, in Huayicuautli, o Papatlaca, Imatlapal, au, Moacuqui, Huacapan, Imapochixi, la gran águila, moviendo las alas, la pata izquierda en alto, au, Motlalia Inepantlan, Xochixocotlan, in Yayitlapali, Xoxouqui, Istac, Iguanchichiltic, se posa en medio de los frutos en flor de tres colores, verdes, blancos y rojos. Inepantlan, in Huayac Iguan Pizzahuac, Huitztli, Ontlapali, Chichiltic, Iguan Istac, En medio de las grandes y largas espinas de dos colores, blancas y rojas. in Huayicuautli, Moquitzquia, Ica, Iecmaixi, Ica, Huayi Au, Tliltic, Istipizzahuac, Inepantlan, Ima in Huayinpali. La gran águila se agarra con su pata derecha y sus grandes y largas garras negras de la rama central del gran cacto. Esta gran águila, símbolo primario y principal de nuestro linaje, es una figura poderosa preñada de contenidos. La maestría del tlacuilo quedó fija para siempre en la finura de la observación y el dibujo delicado y exacto de volúmenes, trazos y detalles. El águila fiera está en movimiento, así lo dicen sus alas. Esta escena es, por decirlo así, la crónica de un instante, el momento mismo en que se posa y crea esta imagen que ha perdurado a través del tiempo y así nos ha llegado. Dale like si te gustó, y si te interesa este tipo de contenido síguenos en nuestras redes.